lo que deben nosotros dentro de esto. O sea, nosotros debemos pensar que lo que estamos haciendo, necesitamos pedirle al Señor que nos dé el éxito con respecto a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, aquí en Nehemías capítulo 1, verso 11, en la oración que está haciendo Nehemías, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque de una u otra manera, lo que hacemos acá, el servicio que prestamos, es para que la gloria de Dios y el nombre de Dios sea exaltado y la gloria de Dios sea manifestada. Cuando trabajamos en la proyección, cuando hacemos un flyer, cuando hacemos un video presentando un programa, un evento. O sea, nosotros queremos hacerlo con las mejores técnicas posibles. Y ahorita cuando venga Josué y cuando venga Martín, realmente que manejan estos conceptos técnicos de manera tan agradable y tan perfecta en el sentido del conocimiento que ellos tienen, pues nos van a enseñar todos estos artilugios para poder nosotros hacer un trabajo mejor. Pero hay que tener en cuenta que el trabajo que hacemos, sea con las herramientas que tenemos, sea con el Instagram, sea con las redes, sea con cualquiera de lo que hacemos, nosotros lo hacemos para reverenciar el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué quise traer este texto? Por eso mismo, porque aquí Nehemías está pidiendo que la idea principal o diciendo que la idea principal del trabajo que él quería hacer era reverenciar el nombre de Dios. Y eso quiero que usted lo enmarque bien hoy en esta enseñanza, que lo enmarque y lo tenga claro en esta meditación. ¿Por qué? Porque nosotros, el trabajo que nosotros hacemos es para eso, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y entonces él le dice, después de pedir que quiere reverenciar el nombre del Señor, que le conceda buen éxito. ¿Buen éxito qué? Ante el siervo. Vea, hay algo que nosotros debemos entender hoy. Ustedes son los comités de comunicaciones de las iglesias. Pero ustedes deben tener en cuenta que ustedes están bajo la administración de un pastor y todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes quieran hacer, siempre hay que ponerlo bajo la dirección del pastor. Hay que pedir su autorización, su aprobación. Hay que decirle al pastor que nos mire, que nos revise el trabajo que nosotros hacemos. Puede ser que usted diga, no, es que el pastor no sabe de tecnología, no sabe de esto, pero a medida que nosotros le vamos mostrando, le vamos diciendo, esto funciona de esta manera, esto se hace así para esto se hace así para lo otro, nosotros nos damos cuenta que hay que presentar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el éxito de nosotros realmente no está en lo bueno que hagamos, sino en lo obediente que somos. Y entonces acá dice, dale gracia delante a aquel varón porque yo servía de copero del rey. No vamos a entrar aquí en una charla, en una predicación, sino que quería traer este versículo como base para entender que el liderazgo que hoy estamos nosotros haciendo, teniendo, y lo que estamos hoy realmente viviendo, debemos ponerlo en contexto a nuestra realidad cristiana y a nuestra obediencia al líder que tenemos, que es nuestro pastor. Ahora, hemos entrado realmente en una era de aceleración constante. La verdad, esto no es un sueño, esto no es una mentira. Ya entramos en un momento donde las tecnologías están desbordadas realmente. Y lo que falta todavía, o estamos en momentos donde más adelante, cuando uno habla acerca de inteligencia artificial y todo eso, estamos realmente enfrentándonos a momentos donde hoy la inteligencia no sabemos si soy yo o si es la inteligencia. Y usted ha escuchado de pronto noticias que ponen a la inteligencia a componer canciones o a cantar canciones o a hacer fotografía. Bueno, eso lo van a hablar luego, pero nosotros hemos entrado en una aceleración constante. O sea, en estos momentos el pie que se tiene dentro del acelerador para todo esto no se le va a quitar, ¿sí? Esto ya llegó para quedarse y entonces nosotros tenemos que mirar de qué manera podemos nosotros trabajar en ello. Mire, esto es una historia que de pronto usted alguna vez la ha escuchado, pero
la transformación digital es historia, ¿sí? Ahora lo que es la IA es la nueva, en la frontera, es lo nuevo que se está haciendo. Si nosotros retrotraemos, o sea, nosotros miramos hacia atrás, empezamos a mirar hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de que, número uno, cómo funcionaban las cosas hace 70, 80 años atrás. La labor manual, las máquinas, cuando se empezó a tener el conocimiento, cuando empezó a hacerse la automatización industrial, que todo esto pues parecía de pronto el acabose total, pero entonces empieza un término donde se empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la sistematización de todo. Si usted ha escuchado de la inteligencia artificial, esto no es nuevo, desde del 1940, 1950, esto viene. Pero hoy día que tenemos gente que está naciendo en este contexto, pues está viendo cómo es que la tecnología avanza a tal manera. Y llegamos a un punto de algo, y la pandemia trajo para nosotros unos beneficios, pero aceleró los procesos de revolución y transformación digital. Lo que esperábamos que sucediera después del 40, del 50, ¿sí? Ya hoy está sucediendo. Lo que esperábamos que apareciera realmente en tiempo más adelante, lo estamos viviendo hoy. Así que nos estamos enfrentando a esto. ¿Y cómo debemos nosotros asumirlo? Mire, hay unos antecedentes de liderazgo que lo llaman pues los especialistas, como es el liderazgo 1.0, donde las organizaciones son máquinas, donde los líderes asumen que la mejora de todo requiere el control, la reparación y el reemplazo de las piezas. Se dañaba algo, entonces reemplazábamos esto. Se dañaba una máquina, pues comprábamos una nueva. Entonces hacíamos todo ese formato. Entonces funciona bien con tareas predecibles y repetibles para las máquinas. Eso funciona, pero no funciona con la creatividad, no funciona con la innovación, no funciona con la resolución de problemas para los hombres. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que así ha ido evolucionando. Teníamos esas máquinas que nos ayudaban, que nos generaban de pronto un progreso, pero en el momento en que paraban o dejaban de funcionar, estábamos realmente ahí comprometidos. Luego viene el liderazgo 2.0, que se reconoce que las personas ya son un activo más valioso, o sea, las personas ya son importantes y que los gerentes deben convertirse en líderes serviciales. Ahora, esas palabras de liderazgo, esas palabras de gerenciar, esas palabras de pronto, si usted va y las busca en la palabra de Dios, en la Biblia como tal, no aparecen. Pero sí vemos personas que dentro del contexto nuestro llamamos siervos, que eran los encargados de hacer un trabajo, de desarrollar una obra, y también veíamos a aquellos que dirigían las obras. El tema que yo les traje, o el versículo que les traje, de la historia que les traje, es un hombre llamado Nehemías. Nehemías es un hombre que en el momento tuvo la capacidad de gerenciar un trabajo con las herramientas que tenía en el momento. Ese hombre lo que usó simplemente fueron personas, grupos de familias para generar un trabajo que se necesitaba dentro de Jerusalén y a las afueras de Jerusalén. Entonces vemos aquí realmente cómo es que las personas ya son un activo más importante, pero al mismo tiempo, esos mismos gerentes merecen que mantenerse dentro de la jerarquía. Quiere decir de que no se untan, que cuando un gerente simplemente es el que señala, el que dice, haga esto y lo otro, entonces simplemente está utilizando un cargo como algo ejecutivo y no está funcionando de ese contexto. Luego viene lo que se llama el liderazgo 3.0. Ahora, ya se entiende aquí entonces a la organización como qué, como un sistema más complejo. Se entiende que acá ya hay que controlar, sí, pero hay que guiar, hay que mirar no solamente el control, sino hay que decirles hacia dónde, cómo deben ir y trabajar. Y se trata de conectar con y entre seres humanos. Aquí ya hay que darnos cuenta con este liderazgo que las personas tienen que tener que comunicación entre sí. Entonces, se hace ese trabajo participativo? Entonces, entre los sistemas vivos, ese foco principal de los líderes es habilitar que las, las capacidades.
o las condiciones para que las personas tengan la oportunidad de tener un mejor desempeño, pero ¿qué? En trabajo, en equipo. ¿En trabajo qué? En conjunto. Ya aquí se piensa que ya tenemos unas personas que todos deben remar hacia un mismo lugar. Gracias a Dios, dentro del formato que tenemos aquí en la iglesia, pues se nombran los comités y en los comités por lo general se nombran dos, tres, cuatro integrantes. Bueno, o si la iglesia tiene más miembros, pues se nombran más personas. Pero se busca que estos hagan cohesión y puedan trabajar de mejor manera. Pero ¿qué sucede? Todo en la vida evoluciona. Todo en la vida realmente se transforma. Y eso es lo que nosotros hoy hablamos acerca del liderazgo 4.0. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a pensar realmente, no es que lo anterior no funcione, ¿sí? Sino que aquí lo que se hace es aprovechar, ¿sí? Aprovechar lo que ya existe, aprovechar lo que ya se tiene, aprovechar todo el conocimiento y ya se le empieza ¿a qué? A sumar esa inteligencia digital, esa mentalidad ágil, como esos elementos claves ¿para qué? Para poder hacer que dentro del entorno haya una aceleración constante, o sea, no nos quedemos atascados, no nos quedemos quietos dentro de ese formato de crecimiento que debemos tener en nuestros trabajos y en nuestras funciones. El liderazgo prácticamente aquí se aplica mucho desde el ámbito gerencial, desde el ámbito empresarial, ¿sí? Desde el ámbito organizacional. Pero de una u otra manera nosotros somos una organización, ¿sí? Nosotros somos la iglesia del Señor, pero como organismo también tenemos que trabajar, tenemos que crecer. Ahora, lo natural, lo natural dentro de todo lo que nosotros hacemos es crecer. Eso es lo natural. Lo natural es que usted y yo avancemos, crezcamos. ¿Sí? Nos transformemos, eso es lo natural. Y aquí entonces aparecen realmente todo lo que nosotros hablamos acerca del liderazgo 4.0. De pronto esto es un tema muy conocido, de pronto alguien dirá, no, ya no estamos hablando hoy del liderazgo 4.0, estamos hablando del liderazgo 5.0, podría ser que alguien diga, pero resulta que para esa transición nosotros tenemos que tener a lo que se llaman habilidades, actitudes y competencias. Y aquí es donde el juego empieza a coger sentido y es donde los roles empiezan a tener significancia. ¿Por qué le digo? Porque si usted se percata, aquí nosotros tenemos que saber cómo entrar al laberinto y cómo salir del laberinto. ¿Sí? Tenemos que saber por qué, porque hoy día todo lo cual estamos abocados genera siempre, primero, genera resistencias. Resistencias para los que no conocen cómo se funciona, resistencia porque realmente los tiempos y los pensamientos de unas personas a otras varía mucho. Generaciones que nacieron en una época donde la tecnología no era tenida tan en cuenta, generaciones donde apenas estaba arrancando el proceso de aceleración tecnológica, pero hoy tenemos los que llaman nativos. Entonces ya hoy podríamos decir de una manera muy exagerada, hoy nace un niño y ya inmediatamente nace el niño y ya sabe cómo mandar un mensaje de texto, ya sabe cómo hacer una cantidad de cosas dentro de ese formato, pues de una manera exagerada. Pero hoy nos encontramos dentro de eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Para qué? Para tener una sinergia entre aquellas generaciones que de pronto el concepto tecnológico no lo tienen o que de pronto son renuentes a usar. Para aquellos que usamos estas herramientas, lo digo usamos porque no las sé usar todas, ¿sí? Aquí puede haber alguien que las usa mejor o conoce mejor que yo, pero usamos las herramientas y generamos realmente un pensamiento integral dentro de este formato de enseñanza. Por ahí quiero decirle esto, no quiero, realmente no me quiero extender mucho dentro de de la enseñanza del día de hoy, porque la verdad es muy técnico. Y lo que viene ahorita con los muchachos realmente es más el ejercicio, ya es más lo práctico. Esto es más actitudinal, esto es más de conocimiento. Pero no es que
aunque sea de conocimiento, sea menos importante. Primero, cuando hablamos de habilidades, o sea, nosotros tenemos que aprender a desarrollar habilidades. Todos los que estamos acá, los que estamos, tanto Edwin, tanto Elkin, tanto John, sí, y este servidor, hemos debido a adaptarnos a este mundo y desarrollar habilidades. Pero aquí las habilidades tienen que ver más no con el accionar práctico, no como cómo hago un video, cómo subo una información, cómo la descargo, que cómo debe ser el formato, que si es un formato, que si es un video que se graba de manera horizontal o de manera vertical. No, no, no. Aquí no hablamos de esas partes técnicas. Aquí hablamos más bien de la parte en la cual, como a mí, lo que se llaman las actitudes blandas, el conocimiento blando, todo esto, nosotros debemos pensar cómo vamos a funcionar. Y aquí tiene que pensar. Aquí, como mostramos en la imagen, hay que ponerle la lupa a estas cosas. Primero, debemos manejar un pensamiento crítico y analítico. O sea, los líderes 4.0 deben ser capaces de ¿qué? De analizar grandes cantidades de datos. O sea, de mirar todo lo que viene, de todo lo que nos está llegando, revisar todo. Bueno, si me permiten, el texto bíblico dice que hay que escudriñar, que hay que revisarlo todo, que hay que examinarlo todo, pero hay que retener lo bueno. Ese pensamiento crítico y analítico lo debe tener el líder de hoy. O sea, no, permítame, no puede tragar entero. ¿Sí? No puede decir, listo, esto es, no, tiene que analizar realmente lo que le está llegando. En una charla que dimos hace mucho tiempo acerca de influenciadores en la educación, estábamos hablando acerca de que hay dos tipos de personas, o los que producen contenido o los que consumen contenido. Entonces, si yo no produzco, lo consumo. Y si yo no lo consumo, y si yo lo consumo, soy el producto. Entonces, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo debemos analizar y debemos ser capaces. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue la información, para que cuando nos lleguen todos esos datos que nos está bombardeando hoy, todo este mundo cibernético, todo lo que nos está llegando, podamos tomar decisiones basadas en información precisa. ¿Qué quiere decir? Que aquí debemos, o sea, las habilidades para el liderazgo debe ser de que nosotros debemos ser muy estudiosos de lo que hoy día se nos está presentando, nos están llevando, nos están trayendo. Si lo dijéramos desde el punto de vista cristiano, pues la manera de ser muy estudioso es leer la palabra del Señor, es capacitarse en el instituto, ¿sí? Es asistir a todas estas conferencias. Gracias a Dios por el hermano Edwin y todo su grupo de trabajo que se preocupa, ¿para qué? Se preocupa por los líderes para que ellos desempeñen una función mejor. Y entonces, ¿de qué manera? Pues capacitándolos. Y este es el momento, y yo lo felicito a todos los que han sacado este tiempo y esta oportunidad para presentarse en esta mañana de sábado para poder entender y analizar toda la cantidad de información que nos llega. Porque le cuento que la cantidad de información que llega es abismal, es grande, es por montones, o sea, es mucha. Pero la pregunta aquí es, ¿nosotros tenemos la capacidad de analizar esa información, esos datos que nos están llegando? Y más importante aún, ¿estamos nosotros en la capacidad de tomar decisiones basadas en esa información que sea precisa? Entonces, ese pensamiento crítico es una habilidad que debe desarrollar ¿quién? El líder 4.0. Y eso es lo que esperamos que usted haga. Aquí no estamos hablando de edades, estamos hablando de capacidades. La edad no siempre tiene que ver con la capacidad, ¿sí? No siempre tiene que ver. No siempre que porque se es más adulto, se tiene más edad, quiere decir que tenga más capacidad. No. Nosotros debemos entender que las capacidades que tenemos las construimos a través del estudio, a través del conocimiento, a través de todo esto que nos desarrollamos. Entonces, la primera habilidad que debemos tener en cuenta es el pensamiento crítico y analítico. La segunda
que aquí de pronto es un poco más complejo. Debemos tener habilidades tecnológicas. ¿Y por qué es más complejo? Porque aquí es donde desde muchos aspectos hay personas que le ponen la mano a esto y le ponen un alejamiento a estas cosas. Inclusive, hoy tenemos jóvenes, hoy tenemos muchos de jóvenes, algunos por montones. En Estados Unidos hay un grupo, un movimiento de niños de 12, 13 años que no usan redes sociales, que no usan TikTok, que no usan Instagram, que van en contra de eso. Y también tenemos adultos. Entonces, acá realmente lo que tenemos que tener es habilidades tecnológicas. ¿Por qué? Porque el líder de hoy debe estar familiarizado con la tecnología. O sea, debe estar familiarizado. No es que la deba conocer toda, no, no, no. Pero sí debe estar familiarizado con la tecnología. De nada sirve si el líder que está hoy acá no conoce lo que hoy se está produciendo, cómo se está manejando, de qué manera se están realizando, no conoce los software, no conoce los productos, no conoce las formas, y entonces si no las conoce, realmente no puede responder a las demandas de hoy. Entonces, debe estar familiarizado y debe ser capaz de utilizarla para mejorar la eficiencia y la productividad. No solamente conocer es suficiente, tam- también debe utilizarla. Mire, mucho tiempo nosotros estuvimos, y Edwin aquí es testigo y de pronto me puede ayudar en este sentido, pero desde que inició la pandemia, no sé, Edwin, empezamos con Zoom, no sé si te acuerdas, empezamos todos con Zoom. Sí, señor. Y en un momento dado nos cambiaron a Google Meet. El tránsito entre una plataforma y la otra cuesta, porque no es el mismo formato, porque no es tan sencillo. Ejemplo, por decir algo, aquí compartir las diapositivas y todo eso, uno tiene que entender dónde debe dar. En la otra no, simplemente usted escoge, muestra una pantalla, usted escoge qué es lo que quiere mostrar y salió. Pero aquí tiene que pasar otras cosas completamente diferentes, a no ser de que tengas la aplicación instalada. No sé, hermano Edwin, si te acuerdas de ese tránsito entre Zoom y Meet, que no es muy diferente, pero sí tiene algunos aspectos a entender y a comprender. Sí, señor, así es. Y le cuesta a uno, le toca, ahí donde toca desarrollar la habilidad y meterse. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Y pasa mucho con las transmisiones y pasa mucho con los formatos. Ustedes saben que se cambian los formatos, se cambian. Y esas habilidades, ¿cómo nosotros sabemos en qué formato funciona Instagram? ¿Cómo funciona o para qué sirve? Entonces nosotros tenemos que saber que cada uno de esos elementos, lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es TikTok, lo que es X, lo que es Threads, o sea, todos esos realmente manejan unos formatos completamente diferentes y unos lenguajes completamente diferentes. Entonces, la idea aquí es estar familiarizado, pero también ser capaz de utilizar. ¿Por qué? Porque aquí es donde marca la parada el líder que desarrolla esta habilidad. Y hoy debemos nosotros entender que, primero, no podemos ser renuentes al cambio. Esto tiene que pasar sí o sí. Yo me acuerdo, y disculpe que traiga a colación la pandemia, pero yo me acuerdo muchos líderes que antes de la pandemia, cuando se transmitían algunos cultos, pues decía algo, se transmitían algunos cultos y los cultos se transmitían bien y algunos decían, no, yo no transmito, eso de pronto no es el formato. Pero la pandemia nos obligó a que todos debíamos transmitir, a que todos debíamos llegar, porque teníamos que cubrir o llegar a las personas. Y lo que dijo Edwin ahorita cuando presentó el programa, dijo, queríamos hacerlo esto de una manera presencial, pero quisimos lanzarnos al ruedo para sacarlo de una manera virtual para mirar si podemos tener mayor cobertura. Y esa es realmente lo que nosotros podemos obtener con estos programas cuando lo lanzamos así vía virtual. Tenemos mayor cobertura. Pero hay gente que está pegada. No, no, yo quisiera que fuera todo presencial, yo quisiera. Sí, lo que pasa es que lo presencial solamente tiene algo que se llama una cobertura pequeña, pero cuando ampliamos esto
a lo virtual, podemos llegar a más lugares. No, lo que pasa es que se distraen, están viendo el celular, están chateando mientras están en la conferencia. Sí, pero esto ya es una responsabilidad de cada líder. O sea, no es del que hace el programa, sino del que recibe el programa. Por eso acá viene algo importante, que tiene que haber unas habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas cosas, cuando hacemos este trabajo, el líder tiene que aprender a comunicarse de manera clara y efectiva. O sea, hay que llevar el mensaje de manera clara y que llegue a las personas que lo requieran. Entonces, aquí hay un pensamiento, aquí hay un deseo, ¿no? Que queremos crecer, que queremos andar, que queremos hacer un programa muy bonito, que queremos hacer estas presentaciones, que queremos hacer estos videos, que queremos publicar estas historias. Sí, está muy bien, pero la idea es que cuando tú lo hagas de manera clara y efectiva. Que la gente entienda realmente lo que está, el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, los líderes deben ser capaces de qué? De transmitir su visión de manera clara, de manera concisa. Y algo aquí que es vital, de saber escuchar y responder a las necesidades que se encuentran. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que detenernos. Ejemplo, recuerden, trabajamos bajo el liderazgo de un pastor. Y aquí tenemos que escuchar al pastor y preguntarle, pastor, ¿qué quiere usted hacer? ¿Hacia dónde quiere llevar usted esta información? ¿De qué manera quiere que se entienda? Y uno escucha a ese pastor y uno escucha a ese líder que tenemos y lo que uno no puede decirle, no, pastor, así no funciona, no, tiene que tratar de escuchar lo que él está diciendo y mostrarle cómo podemos responder a las necesidades que él está teniendo. Entonces aquí realmente nosotros debemos tener esa comunicación como habilidad fundamental, ¿sí? Si nosotros no sabemos comunicarnos, si nosotros no sabemos realmente responder a las necesidades de nuestra iglesia, porque recuerden, nosotros trabajamos bajo las necesidades de nuestra iglesia. Hablamos de un programa de evangelismo, hablamos de un programa de los jóvenes, hablamos de un programa de las Dorcas, de escuela dominical, o sea, cualquier evento, cualquier programa que nosotros manejemos, ¿de qué manera vamos a responder y de qué manera vamos a llevar esa información para que todos en la iglesia la puedan entender? ¿Sí? ¿Desde quién? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y hoy realmente esa es una habilidad que se debe cultivar. Debemos aprender a comunicarnos. Entonces tenemos dentro del liderazgo habilidades, ¿sí? ¿Qué habilidades está usted desarrollando? Entonces usted podría hacer aquí un balance. Usted podría preguntar, oye, ¿realmente yo tengo una habilidad de pensamiento crítico y analítico? ¿Soy capaz de recibir una cantidad de información y empezar a condensar esa información y empezar a filtrarla de tal manera que yo puedo tomar decisiones basadas con esta información precisa y puedo llevar a buen término lo que yo estoy recibiendo para transmitirlo luego? ¿Será que de pronto dentro de mis habilidades tecnológicas me estoy haciendo renuente a aprender otros programas, otras aplicaciones? Hay muchas personas que dijeron, no, yo solamente sé funcionar con esta aplicación, con este programa, pero hay otras. ¿Y qué tal que esas otras te brinden mejores herramientas? ¿Qué tal que esas otras te brinden mejores resultados que la que tú crees que es la buena? Entonces, qué bueno que nosotros nos familiaricemos y cuando familiarizamos con todas estas aplicaciones y todos estos productos que están creando hoy día, luego nos vamos a dar cuenta que una puede ayudarnos para un formato, que otra nos puede ayudar para otro formato, o que si las integramos o que si llegamos a poder hacer una conexión entre ambas o entre varias, podemos hacer un trabajo con mayor efectividad y productividad. Y qué bueno entender que dentro de las habilidades comunicativas, vea, nosotros tenemos que aprender a escuchar y aprender a hablar, ¿sí? Los líderes cuando no escuchan, no aprenden, no crecen. Y cuando no escuchan es porque no dejan hablar, no dejan hablar al otro. Siempre están hablando, 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 hablando y hablando y hablando. Y los monólogos dentro del trabajo de liderazgo no funcionan. Aquí hay que tener en cuenta de que yo no tengo ni la última palabra,
ni me las sé todas, sino que estoy en constante aprendizaje. Y quiero decirles algo, hay que aprender a desaprender. Hay cosas que nosotros creemos que las aprendimos bien, pero nos damos cuenta al final, si no somos orgullosos, si somos humildes, que no las aprendimos realmente de la manera correcta. Y hay que desaprender eso para aprender de la manera bien dentro de ese formato. Entonces, el primer punto son habilidades. ¿Listo? Entonces, recuerden que hablábamos de tres palabras, ¿sí? Habilidades, actitudes y competencias. Entonces, tenemos claro que cuáles son nuestras habilidades. Ahora, ¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo debe responder el líder hoy? ¿Cómo debe responder el líder para poder tener ese funcionamiento importante? ¿De qué manera ese líder desarrolla entonces actitudes correctas? Una de las primeras actitudes que debe tener el líder es que debe tener adaptabilidad. Habilidad. Recuerden que el mundo en el cual estamos habitando está en constante cambio. O sea, realmente estamos en cambio constante. Y como estamos en cambio constante, debemos estar dispuestos a adaptarnos y a evolucionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí realmente tenemos que estar al día con todas las tendencias y las tecnologías emergentes. O sea, no nos podemos descuidar un poco, descuidar. Ahorita cuando John estaba hablando acerca de todo el formato, de todo lo que es, yo me acuerdo que yo inicié cuando yo estudié la parte del técnico en sistemas, hace muchos años. Yo me acuerdo que conocí el 3.11 y luego que me acuerdo que el 95, el NT, bueno, todo lo que John habló ahí que me volvió mi pasado. Y si nosotros no hubiésemos evolucionado con respecto a ese formato, a esas tecnologías, no hemos evolucionado a lo que hoy día existe, realmente nos hubiésemos quedado en, en estancados. Si usted se da cuenta, los que tenemos dispositivos, por lo general, cada tanto están haciendo actualizaciones. Cada tanto su dispositivo se actualiza. Las actualizaciones, si tiene usted de pronto un teléfono de la manzana, usted se da cuenta que sale la actualización 17.0 y a los días horas 17.1. 17.13, 17.2, 17.34. Entonces usted se da cuenta que todo realmente está evolucionando. Entonces hay fallos, hay que corregirlas. Y les cuento una experiencia que vivimos en la fundación. Nosotros hace años, hace muchos años atrás, desarrollamos una aplicación, un juego, un jueguito donde podían las personas ingresar al juego y aprender cosas de la Biblia. Pero ¿qué sucede? El juego no se siguió actualizando a las nuevas versiones de los sistemas operativos de los móviles. Y llegó un momento donde se actualizó una versión del sistema operativo de los móviles y como no se pudo actualizar el juego murió. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasa mismo con nosotros. Nosotros tenemos que ir adaptándonos. Escuchen, quiero decirles claramente, o sea, estamos hablando aquí de todo lo que viene con la transformación digital y con todo lo que viene de las tecnologías. No estamos hablando de las tendencias mundiales cuando hablamos del mundo como referente de pecado. Estamos hablando como referente de esta evolución tecnológica. Nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar con ellos, tenemos que estar constantemente aprendiendo de lo que hoy está realmente saliendo al mercado. Y gracias a Dios por ustedes, muchachos, ustedes que son realmente personas que están en esa actividad. Muchas de nuestras iglesias funcionan gracias en las transmisiones, en la publicidad, gracias a que ustedes están constantemente aprendiendo cosas de las que las tecnologías emergentes hoy nos están brindando. Así que la adaptabilidad debe ser una actitud nuestra. La segunda
Es una mentalidad de aprendizaje continuo. ¿Cómo así? Nosotros debemos ser muy honestos y muy humildes en entender y saber que no las sabemos todas, ya lo había dicho anteriormente, pero que necesitamos todos los días aprender. Y yo los felicito, ¿sabe por qué? Porque el tenerlos a ustedes hoy acá, el tenerlos aquí en esta reunión, quiere decir que ustedes tienen esta actitud de mentalidad de aprendizaje continuo, ¿sí? En todo, en términos de habilidades técnicas, habilidades interpersonales, aprender a tratarme con el otro, hablar con el otro. Y esa mentalidad de aprendizaje continuo me lleva a qué? Me lleva a un crecimiento y me lleva a entender que puedo hacer mejor las cosas, ¿sí? Hay un término que hace muchos años escuché yo, un término japonés, hace muchos años, sí, hace por ahí unos, bueno, muchos años, no voy a decir cuánto, pero hace muchos años lo escuché y era el término de mejoramiento continuo. Ellos lo llamaban el Kaizen, ¿sí? Mejoramiento continuo. O sea que tenemos que mirar cómo nuestros procesos que estamos haciendo hoy los podemos mejorar. Pero para poder mejorar los procesos que estamos haciendo hoy, tenemos que estudiar cómo lo estamos haciendo hoy. Y cómo podríamos mejorar, tenemos que indagar y tenemos que ser muy abiertos para poder, ¿qué? Para poder entender cómo funciona el mundo hoy. Vea, para serles sinceros, antes, antes, las comunicaciones eran muy complicadas. Cuando yo inicié el ministerio, hace unos años atrás, cuando arrancamos en el ministerio, nosotros llegamos a un lugar, a un corregimiento, donde no había internet. No había para nada, no había internet. Y la señal del celular era malísima. ¿Qué hicimos nosotros o qué hicimos? Me acuerdo hoy haber ido a un pueblo cercano, haber encontrado una empresa de internet y decirle, ¿por qué no llevan internet al corregimiento donde estamos? Yo sé que ustedes tienen ahí una antena. Lo que ustedes simplemente tienen que hacer es empezar a regar las redes. Y dijeron, no, pues que ese pueblo es muy pequeño. ¿Quién sabe si pueda tener clientela? Yo le dije, no, llevémoslo. Yo era el pastor allá y llevamos el internet allá, yo me acuerdo, y empezamos a abrirle a las personas de allá, a abrirle una nueva dimensión, realmente, porque no estaban conectados y empezaron a conectarse, empezaron a aprender, empezaron a mejorar en ese sentido. ¿Qué sucede hoy día? Nosotros debemos aprender que las cosas cambian y que si nosotros no cambiamos con ellas, nos quedamos relegados. Y no podemos quedarnos relegados a estas alturas del partido. La otra actitud que debemos manejar es la empatía, ¿sí? Y aquí realmente para este mundo actual, esta actitud no está muy bien desarrollada. Antes, esta actitud se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la empatía habla de ponerme en los zapatos de los demás, comprender esas necesidades y comprender cómo las cosas, o sea, sus perspectivas. Y hoy día realmente no queremos entender a nadie, no queremos comprender a nadie, no queremos ponernos en los zapatos de alguien y no queremos respetar su perspectiva, su forma de ver las cosas. Y aquí hay que entenderlo, ¿sí? Una cosa, hermano, una cosa es que usted quiera entender al otro y otra cosa es que usted quiera vivir como vive el otro. Entonces, el líder de hoy debe tener la actitud de saber qué es lo que el otro necesita, por dónde está pasando y cómo está mirando. Por eso les decía yo desde un principio, nosotros tenemos que aprender, ustedes que están allá en las congregaciones, deben entender y comprender las necesidades de la iglesia local. Deben comprender las necesidades de los líderes, de las de Dorcas, de los jóvenes, de los caballeros, bueno, de todos de la iglesia. Deben comprender las necesidades del pastor, hacia dónde quiere. Y si de pronto el pastor no entiende, pues deben tener ustedes el propósito de mostrar, de enseñar con el respeto, con todo lo que se merece, pues, nuestro líder, porque nosotros nos sometemos a la autoridad. Debemos aprender esa parte. Ahora, eso es con respecto a las actitudes.
Y hay un tercer y último punto que tiene que ver con las competencias. ¿Listo? Entonces, hablamos de habilidades, hablamos de actitudes y hablamos de competencias. Y aquí realmente, cuando hablamos de competencias, estamos hablando es si yo realmente, para decirlo de una manera un poquito más coloquial, si yo realmente sí soy bueno en las cosas que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder debe saber cuáles son sus topes. O sea, el líder debe conocer cuál es, hasta dónde puede llegar y si puede superar ese tope. Cuando estos días que estábamos la semana pasada en la asamblea de Bucaramanga, en la delegataria, me encontré un pastor que me dijo así: César, yo te di clase en el instituto, ya es un pastor mayor, yo te di clase en el instituto y luego tú te convertiste en mi compañero de dar clase en el instituto. Y me acuerdo de todo lo que enseñabas y me empezó a hablar. Y me acordó de unas leyes de liderazgo que yo hace mucho tiempo daba, las 21 leyes de liderazgo. Y en esa ley hay una ley que se llama la ley de tope, la ley de saber, yo saber hasta dónde puedo llegar y si soy capaz de superar mi tope. Y en esa ley se hablaba, porque era con enfoque cristiano, y en esa ley de tope se hablaban de dos, uno era Saúl y otro era David. Y entonces aquí nosotros en nuestras competencias tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el líder 4.0 debe tener un liderazgo transformacional. ¿Cómo así? Debe ser capaz de inspirar y motivar a su grupo hacia una visión compartida. Muchachos, vamos a hacer esto. Este es el trabajo que queremos hacer, pero no por imposición. Es que lo tienen que hacer porque yo soy el líder. Escuchen, ese formato de líder ya no es. Ese formato de líder es viejo. El formato de líder que ordena y que tiene que ser así porque yo lo dije que tiene que ser así, ese líder ya no funciona hoy día. El líder debe ser capaz de inspirar y motivar a su equipo hacia la visión que se tiene compartida. Así que nosotros tenemos como líderes, y gracias a Dios por los grupos que se están formando, tenemos que motivar, que tenemos que inspirar. O sea, discúlpeme, no tenemos que ser coachings, ¿sí? Y decir, tú puedes, tú eres grande, tú eres el mejor, tú ganaste la carrera. No, no, no. Ese no es el sistema de liderazgo que estamos hablando hoy, sino que al mostrar, al saber, al tener la determinación, al poder presentar los proyectos con argumentos claros, al mostrar resultados, puede llevar a que el grupo entienda que es el mejor camino, ¿sí? Que es el mejor camino. La competencia, otra importante que debe tener el líder de hoy, es ser un gestor de proyectos, o sea, gestión de proyectos. ¿Cómo así? Debe estar en la capacidad de gestionar los proyectos, los programas de manera efectiva. Se nos presenta algo, se nos presenta una actividad, hay que hacer una decoración, hay que hacer un flyer, hay que hacer un video. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos el proyecto? ¿Cómo lo bosquejamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Por qué? Porque el deseo de generar proyectos, la idea final no es que digan qué bonito, no. La idea es que cumpla un objetivo. Todo lo que hacemos nosotros en la iglesia, recuerden, se los leí ahí en Nehemías. Todo es para la gloria de su nombre. No es para que digan, uy, hermano, cómo le quedó de bonito ese video, uy, cómo le quedó bonito esa publicidad, esa decoración, lo que haga, uy, esa transmisión estuvo muy buena, hermano. Ejemplo, si usted maneja cámaras, no, esos cambios de cámaras, esos encuadres que ustedes hacen, o de pronto cuando colocan ustedes las moscas o cuando colocan los créditos, no, qué hermosura. No, nosotros no buscamos que nos aplaudan. Nosotros al final, cuando hacemos todo el trabajo, lo que pretendemos, lo que deseamos, lo que buscamos, los plazos y los objetivos que teníamos dentro de ese proyecto. Y por último, y no menos importante,
Nuestra competencia dentro del formato de liderazgo que manejamos, nosotros debemos ser colaborativos. ¿Cómo así? Debemos aprender a colaborar. En este mundo que cada vez está más conectado, nosotros debemos colaborar y entender que hay personas que tienen capacidades que no las tengo yo. O sea, aquí en mi competencia yo debo saber, como lo dije al principio, saber hasta dónde llego yo, cuáles son mis topes. Y si yo no los puedo superar, pues no me voy a quejar ni me voy a relegar. Lo que hago es de rodearme de gente que sepa hacer lo que yo no sé. Y esos son los multidisciplinarios y diversos. O sea, rodearme de personas. Ahora, lo otro es que no es que si alguien empieza a hacerlo, dice, no, yo lo sé hacer mejor y venga y verá, porque esto no es por competencia. O sea, las competencias que tenemos no es para competir, ¿sí? Sino para desarrollar un liderazgo más efectivo. Y hoy realmente debemos entender que nosotros no competimos, no deberíamos competir con nadie, ¿sí? O si quieres competir con alguien, compite contigo mismo, superándote, creciéndote y siendo mejor cada día. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, nos percatamos de la oportunidad que nos da aquí el Señor de entender todo este formato. Qué bueno que nosotros entendamos esto. Entonces, recuerden, tenemos habilidades, tenemos, vamos a habilidades, pensamiento crítico y analítico, habilidades tecnológicas, habilidades de comunicación, tenemos actitudes, adaptabilidad, mentalidad de aprendizaje continuo, empatía y de competencias tenemos un liderazgo transformacional, una gestión de proyectos y colaboración. Eso es realmente lo cual nosotros deberíamos hoy estar direccionando nuestro liderazgo. Hacia allá debemos nosotros avanzar. Hacia allá nosotros debemos que llevar el trabajo que hacemos dentro de la iglesia. Y no sé si, mano Edwin, pues, estamos viendo esto, porque estoy proyectando la revista. Sí, señor, sí la estamos viendo. Ok, listo. Y por último, yo le pasé una revista al hermano Edwin y quisiera compartirla con ustedes, que tiene que ver con el trabajo que hacemos en educación cristiana, ¿sí? Educación cristiana es el departamento, como lo dijo el hermano Edwin, que se encarga de toda la parte de formación educativa de la Iglesia Pentecostal. Y nosotros sacamos una revista el año pasado, ¿sí? Esta revista la sacamos para el encuentro que tuvimos el año pasado en abril en Río Negro. Y la llamamos Gestión para la Educación Transformadora, Cristiana Transformadora. Pero le dimos un enfoque del liderazgo 4.0, cerrando un ciclo que ya habíamos empezado. Quisiéramos compartirla con ustedes. No vamos a tener el tiempo de mostrarla toda, pero quería dejarles este contenido. Tenemos unos temas que se llaman gestión para transformar, liderazgo bajo el punto de vista bíblico, ¿sí? Hay un buen tema ahí, ¿sí? Porque dentro del punto de vista bíblico, la palabra del líder no se encuentra el siervo, gestión educativa para la transformación, y empezamos a encontrar aquí los componentes de lo que se llama el liderazgo 4.0, que es liderazgo adaptativo, capacidad estratégica, inteligencia digital, capacidad de innovación y mentalidad ágil. Aquí realmente, en este material que queremos compartirles, o quiero compartirles, podemos encontrar todo eso. Porque cuando hablamos de liderazgo adaptativo, lo dijimos, tenemos que conocer cómo está funcionando el mundo hoy y poder entender eso. Y eso es algo que usted debe tener como actitud. La capacidad estratégica es saber usted cómo entonces va a formar un plan de acción, cómo es que se va a desarrollar ese proceso en el cual nosotros deseamos y queremos avanzar. La inteligencia digital habla de qué? Habla de conocer las herramientas, conocer las tecnologías, conocer todo lo que nos rodea y realmente darnos cuenta de que en vez de ser una enemiga, la tecnología, las redes, todo lo que tenemos puede ser nuestro mejor aliado.
¿sí? La capacidad de innovación. Innovar no es crear desde cero, es transformar lo que ya existe, ¿sí? Y es mejorar los procesos. Y la mentalidad ágil, o sea, tenemos que tener una mente que se adapte rápidamente a todo el trabajo y a todos los procesos. Y hoy eso es lo que queremos brindarle a ustedes. Queremos que ustedes entiendan desde ese punto de vista cómo es lo que nosotros hacemos. Y aquí hay diferentes también otros artículos que les pueden interesar. Ya es un poco más espiritual, Ciudadanos Celestiales. Hay algo que habla acerca de lo que es el liderazgo y hay una parte que hemos llamado con mucho cariño que se llama el dinosaurio cibernético. Son unos tipsitos hablándole, tratándole de hablar a las personas, porque aquí es muy importante esto, hermanos. A los que no saben de tecnología, hay que saber cómo les traducimos esa tecnología para que ellos la puedan entender. Y esa la llamamos en nuestra revista Dinosaurio Cibernético. ¿Cómo le hablamos a esas personas que de pronto no tienen claridad, que de pronto no manejan muy bien de pronto los términos hoy día o todos estos movimientos tecnológicos, de qué manera nosotros le hablamos para que ellos lo puedan entender? Así que esta revista, este contenido, todo lo que tenemos acá, hermanos queridos, déjeme decirles, es nuestro deseo de trabajar y de hacer realmente algo bueno para con ustedes. Así que, mis queridos hermanos, hermano Edwin, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Realmente espero haber sido claro, conciso y no, y para mí es un privilegio haber compartido con ustedes esta mañana y este tema en el cual ustedes me permitieron. Mano César, no, muchas gracias a usted, nuestro director, nuestro gerente de la FEC. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros un tema muy claro. Bueno, queremos aprovechar para preguntarle a los muchachos. Estamos viendo ahí las reacciones en el chat, escuchando. Bueno, ahí ve usted las reacciones también, los emoticones. Se ha sostenido la asistencia en 190 dispositivos, saludándolos a todos. Y sabemos que detrás hay varios, porque hay varias congregaciones, Betania, Concordia, nos han reportado donde hay grupos de 6, de 8 muchachos allí de la congregación que están mirando ahí. Gracias a Dios, estamos muy contentos los coordinadores porque vemos un buen alcance. El año pasado tuvimos 2 capacitaciones en la central de Medellín, en la de marzo hubo una asistencia de 105 personas, en la de septiembre bajó bastante, a 58. Entonces vemos que gracias a Dios, pues si el Señor nos dirigió a que esta virtual, pues hoy tenemos casi 4 veces más que la última que estuvo, porque lo que queremos es que esto se multiplique. Mano César, quiero por aquí en la oportunidad a los muchachos, si alguno tiene alguna preguntita, podemos, nos regalan. Sí, ahí estaban preguntando si la revista tiene algún costo. No, no, el hermano Devin ahorita la va a compartir, hermano Devin. Ahorita Correcto. la comparte en el grupo, no tiene ningún costo, es un material que nosotros producimos 0 pesos y queremos que sea de bendición para todos. Correcto, está muy bien. Ya enseguida la vamos a compartir al grupo ahí de los comunicadores. Gracias a Dios por la fe, que reitero, es ese brazo educativo de la Iglesia Pentecostal. Y aquí, hermano César, también ratificamos a veces algunas discusiones sin sentido que han habido entre recursos y de quién hace que si somos es un complemento, es una ayuda. La fe nos enseña y nos jalona hacia adelante. Gracias a Dios por ello, porque nos forma. Bueno, preguntan acá, hermano César, la hermana Daniela Gómez, sobre las 21 leyes del liderazgo de las que hablamos. Ay, padre, me metí en problemas ya. Que, por Ya. ejemplo, pregúntale que dónde los puede conseguir. Bueno, habrá búsquedas en internet acerca de ellos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Prácticamente ese tema lo maneja muy bien.